¿Tienes pantalla, chiquillos? Y darle la bienvenida a los que nos han saludado. Gracias. Chiquillos, igual les aviso que internet también está inestable, así que cualquier cosa, si se cae, volvemos a entrar. Ya me esperan también si es que se cae para poder conectarme desde otro lado. Las normas del encuentro, como siempre, felicitaciones a los que entraron a la hora indicada. Ya, recuerden respetar a sus compañeros cuando hablen, ser tolerantes frente a las opiniones de los demás, participar harto. Si no quieren participar hablando, pueden hacerlo por chat, no hay problema. Recuerden poner su nombre de usuario real. Ya veo que todos tienen su nombre, súper bien, chiquillos. Felicitaciones con eso. No escribir por chat a menos que se le indique. La clase pasada le llamamos la atención a los Benja Muñoz y Benja Álvarez, ¿ya? Así que para que no pase lo mismo esta vez. Y mantener un comportamiento adecuado. Ya, recordemos lo que hemos ido hablando. Recordarles también, chiquillos, informaciones generales para los que no han enviado el trabajo de artes, por favor, enviarlo. Falta por enviar el proyecto 1, el Jordan, ¿ya? Y mandar el proyecto 2, Matías, Benjamín Bravo, José, Julieta, Geraldine, Thais, Damián, Jordan también, Alexis y Julián. Recuerden que esta semana ya empezaron las evaluaciones, hasta el viernes, para que se pongan las pilas con eso, y hoy día vamos a revisar la guía 16 de lenguaje, que es del artículo informativo, y de historia vamos a ver la guía 18, que ya terminamos ahí con lo de geografía, que era de los ambientes naturales, y vamos a ver los derechos humanos, vamos a retomar eso. Así que para los que no han ido a buscar su material, pueden hacerlo, ¿ya? Yo lo espero igual si necesitan ir a buscarlo y no lo tienen a mano. Entonces tenemos el objetivo acá, que es leer independientemente y comprender textos no literarios, en este caso los artículos informativos como lo que estábamos revisando la clase pasada, extrayendo información explícita e implícita. Recordemos que lo explícito es lo que está en el texto y lo implícito es lo que yo tengo que deducir a partir de las pistas del texto y hacer inferencias, ¿ya? Así que vamos a ver eso. Está, chiquillos, ¿se ve la pantalla o no? ¿Se ve lo que se está compartiendo? Se ve el objetivo nomás. ¿Se ve el objetivo? Sí, se ve, tía. Ya, listo. Entonces, para partir, tenemos una actividad. Aquí van a decirme si es verdadero o falso, según correspondan las características de los artículos informativos, según lo que ustedes recuerdan. ¿Ya? Tenemos entonces, la primera dice, se caracterizan por un lenguaje subjetivo, es decir, el autor del artículo informativo entrega su opinión sobre un tema. ¿Eso qué será? Se ve el objetivo nomás. ¿Se ve el objetivo nomás? Sí. ¿Y ahí? Ahí sí. Ahí sí, ya, ahora sí. Dice entonces, responder verdadero o falso según las características de los artículos informativos. Se caracterizan por un lenguaje subjetivo, es decir, el autor del artículo informativo entrega su opinión sobre un tema. ¿Esto será verdadero o falso para los artículos informativos? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? ¿Falso? Ya, falso. ¿Por qué será falso? ¿Por qué podría ser falso? ¿Qué pasa con los artículos informativos? Yo tengo que decir mi opinión, ¿o no? ¿O no tengo que decirlo? ¿Tengo que ser más neutral en el tema? ¿Quién tiene que crear su opinión ahí? ¿El autor del texto o la persona que lo está leyendo? La persona que lo está leyendo. La persona que lo está leyendo, ¿ya? La persona que está leyendo el artículo informativo tiene que formarse una opinión después de que lea este texto. Que por lo tanto, si yo voy a escribir un artículo informativo, tengo que hacerlo así como sin ninguna opinión.
¿ya? Porque la otra persona es la encargada de decir, ah, sí, me parece esto o no, porque tal cosa, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos que, como me pusieron, era falso. Después la segunda, dice, para escribir un artículo informativo es necesario conocer del tema. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos sobre las bebidas? Ya, aquí me pusieron que es verdadero. Súper. Es verdadero entonces. ¿Por qué? Yo necesito saber del tema antes de escribir del texto, o sea, me tengo que haber informado previamente. Yo no puedo hablar de algo que no sé. Por ejemplo, puedo escribir un artículo informativo sobre videojuegos, pero si yo nunca he jugado un videojuego o no sé lo que es un videojuego, no puedo hablar del tema, ¿ya? Después tenemos que dice, los artículos informativos tienen dentro de su estructura un titular, fajada, lead y cuerpo. ¿Qué será? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya, algunos me dicen verdadero y otros falso. Estamos como divididos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser verdadero y por qué puede ser falso? Según lo que me dicen. Aquí ya me dicen que es de una noticia. El Benja me dice que es de una noticia. Súper bien. Tenemos entonces que estas características de estructura pertenecen a la noticia. Las características del artículo informativo, nosotros tenemos un título, tenemos una introducción, un desarrollo y una conclusión o un resumen de lo que yo hablé dentro de todo el artículo informativo. Por lo tanto, esta estructura correspondía a la de una noticia. Después, dice, los artículos informativos se pueden publicar en revistas, diarios, textos de estudio o enciclopedias. ¿Verdadero o falso? ¿Qué será eso? A ver, vamos a revisar el chat aquí. Ya, me pusieron el Benja, tú me dijiste que es verdadero, me están diciendo que es verdadero. Ya, súper bien entonces. Verdadero, nosotros podemos encontrar en todos esos lados un artículo informativo. En los textos también que tenemos del curso, igual podemos encontrar artículo informativo. ¿Ya? Y después dice, el objetivo de un artículo informativo es, como dice ahí, expresar sentimientos y emociones. Falso. Falso. ¿Por qué sería falso? Súper bien. Porque eso... ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué para informar? Ya, va a informar algo, como el nombre lo dice, artículo informativo, informar. Aquí nos expresan sentimientos y emociones, porque eso sería del poema. Ya, así que excelente, chiquillos, los felicito. Entonces, ahora nos vamos a la guía. Y en la guía, que era la guía número 16, se la voy a mostrar acá. Primero tenemos, que comienza con un texto 1 que es acerca de un árbol. Ya, lo tenemos acá también. Vamos a leerlo en conjunto, sí. Dice entonces, lea atentamente el siguiente artículo informativo, si es necesario releer el texto. Ya, el Benjamin le está mostrando. ¿Cuál es el árbol más alto del mundo? El árbol con el tronco de diámetro más grande es el árbol del tule. Pero, ¿cuál es el que alcanza más altura? Ya, Benja Muñoz, siga leyendo. ¿Dónde nos quedamos? Ahí Estoy donde buscando dice, la guía. entre las curiosidades. Entre las curiosidades científicas más llamativas que podemos observar directamente en la naturaleza se encuentra el árbol más alto del mundo. ¿De qué especie trata y dónde se encuentra? Es, es Hiperión, un Ya, árbol originario de California perteneciente a la familia de los secuoyas. Recientemente se trata de una secoya ya, sempervirens, secuoya roja o secuoya de California, especie que fue descubierta en 2006 por los excursionistas que pasaban por el Parque Nacional Redwood en el norte de la ciudad de San Francisco, California. el nombre de Hiperión se debe a la mitología griega, según la cual uno de los hijos de Gea, diosa de la tierra, y Urano, dios del cielo, Hiperión, que significa el que mira desde arriba, representaba el más alto de los titanes. Entonces ahí tenemos una imagen de este árbol Hiperión,
¿dónde se encontraría? ¿Sale específicamente dónde se encuentra? ¿O no nos dice? Dice que el origen está ¿dónde? Profe, ¿Sí? le voy a hacer una pregunta. Dígame. ¿La guía esta del lenguaje está en la misma donde está la matemática? Sí, las que se entregaron al último. En esa cantidad de guías tendría que estar. O sea, la que hicimos en el lunes, la de Claro, matemática, está en la misma. claro, entre esas tiene que estar ahí la de lenguaje. Ya, Gracias. entonces, ¿en qué lugar estaría este árbol más alto del mundo? California. Ya, de ahí sería originario, según lo que dice acá. ¿Y fue descubierto en qué año? En el año 2006. 2006. Y es que Hiperión es más de 20 metros más alto que la Estatua de la Libertad de Nueva York. Imagínense así de, ya la Estatua de la Libertad es alta, imagínense ese árbol. Mide 115,55 metros de altura y no para de crecer. Se calcula que posee unos 526 metros cúbicos de madera y unos 700 o a 800 años de antigüedad. Su ubicación exacta no ha sido revelada públicamente para evitar que el tráfico de turistas pueda alterar el ecosistema en el que habita este gigante natural. Entonces, ¿la gente puede ir a visitar este árbol o no se sabe dónde queda? No, No se sabe, ¿cierto? Dice que no ha sido revelada su ubicación. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar si los turistas van para allá? pueden Lo alterar. cortan. Lo pueden ya hay gente que lo puede cortar, pueden contaminar, entonces pueden pasar un montón de cosas y ese árbol que es el más alto del mundo puede desaparecer. Respecto al árbol con el Es diámetro de como tronco, muy importante, ¿no? claro, Para... es súper importante porque es extraño que haya un árbol de esas características que también viva muchos años y que sea tan alto. Entonces, como un árbol muy especial. Respecto al árbol con el diámetro de tronco más grande del mundo, 14,5 metros de diámetro, el árbol del Tule, se desconoce su edad, pero podría tener más de 2000 años. En la sombra de este magnífico árbol caben aproximadamente 500 personas. Imagínense, da sombra para un montón de gente. Por lo tanto, aquí nos habla de un árbol o de dos árboles. ¿De cuántos árboles se habla? Uno. Tenemos el hiperión y al principio nos hablaba de otro. Ah, dos. Sí, tenemos dos entonces, el árbol del Tule y el hiperión. ¿Y por qué? Profesora, Sí, dígame. pues hay una pregunta rápida. Sí, ¿De qué nos sirve esto? O sea, de aprendizaje, o sea, no estoy en contra del aprendizaje, está bien aprender. ya. De hecho, me gusta aprender, pero ¿de esto de qué nos sirve para la vida? Esto nos sirve porque es comprensión lectora, Jorge. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, no solamente te vas a encontrar con este mismo texto, sino que con cualquier artículo informativo y vas a tener que analizarlo. Entonces, eso estamos aprendiendo. Cómo analizar un artículo informativo y extraer Y es información. importante saber naturaleza, ¿no? Sí, aparte de eso también, porque son datos curiosos que uno no conoce siempre. Entonces, tenemos que habla de este texto de dos árboles. Primero tenemos entonces el árbol del Tule, que dice que es el árbol con el tronco de diámetro más grande del mundo, ya, de diámetro. O sea, el tronco va a ser el más grande, pero el hiperión es el más alto. Esa es como la diferencia, por eso se habla de los dos árboles, como para hacer la diferencia. Entonces pasamos al otro. Es el segundo texto. Vamos a la guía entonces. Tenemos aquí el texto que les debe aparecer ahí en su guía y después dice 2. A partir del texto leído responde. Buscan el artículo información para completar las siguientes fichas. ¿Qué van a tener que hacer aquí? Aquí nos presentan una ficha que dice el árbol más alto del mundo y en la segunda ficha dice el árbol con el tronco más grueso. ¿Ya? Entonces acá, donde dice el árbol más alto del mundo, yo voy a escribir el nombre. ¿Cuál era el nombre del árbol más alto? Hiperión. El hiperión. Entonces escribimos ahí hiperión en esta parte y después dice la especie. Según lo que había leído el Benja, ahí aparecía el nombre específico de la especie, ¿ya? Que dice, a ver, acá está, Sequoia sempervirens, ese que está ahí. Así que lo leen ahí. Entonces lo escribimos acá, el nombre, hiperión. Aquí voy a tratar de escribirlo. Hiperión, para que lo vayan completando en su guía.
Ahí abajo le ponen Sequoia sempervirens. La ubicación, ¿en qué lugar estaba? California. California. Entonces escriben ahí en su guía California. Y después, donde dice características principales, nosotros teníamos ya que era el árbol más grande del mundo. ¿Cuántos años tenía de antigüedad? 700, 800. 700, 800, súper bien. Ahí tenemos entonces otro dato. Tenemos primero la altura y después que vivía entre 700 y 800 años. Y además también habla de cuánta madera tenía, que aparece como dato ahí. Así que eso es lo que hay que completar junto con que era una secuoya, que está escrito así, un tipo de árbol. ¿Ya? ¿Cuál Entonces, era la especie? ¿Me la puedes escribir por el chat? Que no sé. secuoya, sale ahí marcado, Benja, lo voy a subir para que lo pueda escribir. A ver, acá está, ahí está marcadito, ¿lo ves? Dice Sequoia sempervirens. Después, en la otra parte, dice el nombre de la especie con el tronco más grueso. ¿Cómo se llamaba este árbol con el tronco más grueso? Tule. El árbol Ya, del Tule. el árbol del Tule. El árbol del Tule. Ya. ¿Y la especie? ¿Salía el nombre de la especie ahí? ¿Nos decía como otro nombre alternativo de ese árbol? A ver, vamos a ver aquí. Dice el árbol con el diámetro más grande, sale el árbol del Tule y después abajo nos vuelve a hablar de eso. En el último párrafo. Se desconoce su edad, podría ser de más de 2000 años, caben en su sombra aproximadamente 500 personas. Pero ya, entonces aquí, ¿nos dice el nombre de la especie o no aparece la información? Acuérdense que el otro árbol tenía otro nombre, pero este árbol ¿aparece el otro nombre o no? No, ya, no aparece. No aparece. La ubicación de ese árbol, ¿salía igual o no salía el árbol del Tule? Nos hablaba solamente de la altura, de la antigüedad no salía, y la ubicación nos hablaba del otro árbol, ¿ya? Así que tampoco aparece, lo ponemos como no aparece. No aparece. ¿Y las características principales de ese árbol? ¿Qué pasaba con ese árbol? Tiene tronco grueso. Tiene tronco grueso, podría tener más de 2000 años, y además, ¿cuántas personas cabían en su sombra? 500. 500 personas. Entonces ahí vamos a escribir las 3 características que acabamos de nombrar, ¿ya? Si no tienen la guía acá, después pueden ver el video de nuevo y la van escribiendo en su guía más tranquilo. Voy a borrar esto entonces. A ver, no, primero vamos a pasar a esta parte que dice, a partir de la información registrada, concluye. ¿Cuál es el tema del artículo? Marca con una X la respuesta correcta. Ya. ¿De qué se trata entonces el tema del artículo? ¿Se trata de los árboles gigantes? ¿Se trata del árbol del Tule? ¿O se trata del árbol más alto del mundo? Ya, acá me marcaron que se trata del árbol más grande del mundo. Súper bien. De eso es, en resumen, el contenido del texto. Y después dice, una de las fichas anteriores, que es lo que está aquí abajito, quedó incompleta. ¿Cuál de las dos fichas quedó incompleta? ¿La primera o la segunda? ¿Se acuerdan que había una donde no teníamos más información? ¿Cuál era esa? ¿La primera o la segunda? La primera. ¿Seguro que la primera? Porque aquí nosotros habíamos completado todo, pero acá, la del tronco más grueso, nos faltaba la especie y la ubicación. Entonces, ¿la primera o la segunda? La segunda. La segunda. Entonces escribimos ahí,
Si tienen la guía, van completando y ponen la segunda ficha quedó incompleta y después dice, ¿dónde buscarías los datos que te faltan para completarla? ¿Por qué? O sea, si yo tuviera que completar esa ficha, ¿dónde tendría que ir para poder completarla? ¿Dónde yo puedo buscar información para poder completar un artículo informativo? ¿En qué lugares? ¿Dónde puedo ir? Si ustedes tienen que hacer una tarea así y completar esa ficha, ¿dónde tendrían que ir a investigar? ¿Dónde podría sacar esa información? Por Google, Ya Wikipedia, no sé. en Internet, Wikipedia, aquí me nombran Wikipedia y Wikipedia es una enciclopedia virtual, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo buscar la información en Internet o en un libro, y en este caso, el libro puede ser una enciclopedia. Ya, súper bien, excelente. Y después, en la 4, dice, ¿qué consecuencia puede tener que se dé a conocer la ubicación exacta del hiperión? Eso lo conversamos ya. ¿Qué consecuencias, qué puede pasar si las personas saben dónde queda este árbol más alto del mundo? Que lo habíamos comentado. Si va mucha gente, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué le puede pasar al árbol? Lo podían, Se va a arruinar. se va a arruinar, lo pueden cortar, pueden contaminar el alrededor también, ¿ya? Así que esa es la respuesta que ustedes tienen que poner. Después, dentro de esta misma guía, hay un texto 2, ¿ya? Que es muy parecido al anterior, pero en este caso habla sobre las dunas. No sé si alguien conoce las dunas. Aquí también en la región tenemos dunas. ¿Ya? Ahí en Concón, cerca de Concón, ahí hay unas dunas. Dígame, Benja, Tengo que decirle algo súper raro que me pasó con la imagen. ¿qué pasó con la imagen? Es que como yo y la mayoría creo, la tenemos en blanco y gris, sinceramente yo vi como que de un tubo salía como una, no sé, como agua y que había unas cucarachas tomándolo. Ah, lo que está abajo, los árboles que están abajo. No, pero ahí se ve que está como el cerrito de la duna y como ese borde que se hace con la misma arena, y ahí abajo hay unos árboles. Entonces lo que van a hacer ustedes, lo mismo que trabajamos ahora. Van a leer el texto, la información que está al lado también, que es súper importante para poder ubicarse ahí, en el texto. Esto ocurre, para contextualizarlo, en África, y después van a responder las actividades que están ahí, que son muy similares a las que vimos antes. ¿Está? Entonces ahora vamos a pasar a lo de historia, para ir cambiando de tema. Ahí está el segundo texto entonces, para que después lo haga. Ya. Y cambiamos totalmente de tema, nos enchufamos ahora con historia, y dice aquí una pregunta. ¿Por qué es importante respetar los derechos humanos? Si es que ustedes se acuerdan de eso. Nosotros conocemos distintos tipos de derechos. O sea, el derecho a la educación, derecho a la libre expresión, derecho a la salud, a la vivienda, a divertirnos. Es importante para no dañarlos. Ya, para no dañarnos, ¿cierto? Ya, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir por qué es importante respetar los derechos humanos? ¿Los derechos humanos son solamente para ciertas personas o para todos? Para todos. Para todos. Ya, para todos. Por lo tanto, si pasamos a llevar algún derecho humano, estamos faltando el respeto a una persona o a todas las personas. A todos. A todos en el fondo, ¿cierto? Es importante, los derechos humanos son para todos nosotros. Tenemos que preocuparnos de que estos derechos se hagan respetar. Por lo tanto, el objetivo de hoy es explicar que los derechos generan deberes y responsabilidad de las personas e instituciones y que es importante cumplirlos para la convivencia y el bien común. O sea, por esto es importante respetar los derechos humanos, para la sana convivencia. De repente en la misma sala es importante que nosotros entre todos respetemos los derechos humanos para que podamos convivir bien.
y el bien común, o sea, para que todos nos sintamos bien dentro del lugar en que estamos, con todas las condiciones que tenemos. Ya, entonces, dice aquí, a ver, José, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? Ahí sí. Tenemos un vocabulario. Ya, esta actividad viene de la guía, que está en la primera parte. Acá tenemos la guía, que es la guía 18, por si alguien no la tiene, y dice que sé, todas las personas tenemos derechos por el simple hecho de haber nacido. Esos derechos nos aseguran libertad y poder desarrollar al máximo nuestras habilidades. Esta ficha de trabajo te ayudará a comprender que esos derechos deben ser respetados tanto por las personas como la comunidad y el Estado, lo que contribuye a una sociedad justa e igualitaria. En quinto básico, estudiaste que todas las personas tienen derechos, independiente de sus diferencias de género, color de piel, edad, nacionalidad, creencias, capacidades físicas y mentales, nivel educativo y situación económica. O sea que todas las personas, sin importar cómo sean, qué características tengan, tienen sus derechos. Entonces, la primera actividad dice, ¿cómo son los derechos humanos? Esto nosotros lo vimos el año pasado, si es que ustedes se acuerdan, hicimos una actividad con unas manos que tuvimos que marcar y escribir los derechos humanos. ¿Ya? Entonces, vamos acá, y aparecen varias palabras, que quizás algunas las pueden desconocer ustedes. Dice, completa el esquema considerando las siguientes características. Las que aparecen acá son todas características de los derechos humanos. Dice imprescriptibles. ¿Qué significa imprescriptible? Que no puede perder vigencia o validez. O sea que un derecho humano no tiene fecha de vencimiento, ¿ya? Sino que siempre son válidos para toda la vida. Después dice dinámicos. Dinámicos significa que están en movimiento, que se van agregando, se van incorporando más derechos. Inalienables. Inalienable, que significa que es personal, que no se puede transferir. O sea, yo no puedo decir, mi amigo le falta un derecho, yo se lo voy a dar. No, no puedo hacer eso, porque todos tenemos los mismos derechos, no se puede. Ya, eso es personal. Son universales, que pertenece a todas las personas y a todos los países. ¿Ya? No hay país que tenga menos o más derechos que otros, sino que todos los países tienen los mismos derechos humanos. Irrenunciable. ¿Qué significa que sea irrenunciable? Que no se puede renunciar a los derechos. E indivisible, o sea que no se pueden separar estos derechos. No puedo decir, a mí me interesa tener estos derechos, el de la educación, de la salud, de la vivienda, pero los otros derechos no me importan, no puedo decir eso. Ya todos los derechos están juntos y no se pueden dividir. Dígame, Benja, dígame. Los de Corea del Norte no dirían eso, y de que todos los países tienen derecho. Claro, pero ¿por qué pasa ahí? Porque hay una violación a los derechos humanos. Justamente, buena observación. Entonces, claro, todos los humanos tenemos derechos, pero pasa que en ciertos países eso no se está respetando. Y según todo el Tratado de los Derechos Humanos dice que el Estado debe velar porque estos derechos se cumplen. Pero hay estados que no lo hacen, como dice el Benja, como en Corea del Norte. Entonces dice acá, las definiciones. Todos tenemos los mismos derechos solo por el hecho de existir. Entonces, ¿a cuál de esas palabras correspondería? Universales. Universales, súper bien. Entonces lo vamos escribiendo ahí, le voy a poner la letra U de universal. Después, no se puede renunciar a los derechos, nadie puede ceder o negociar un derecho. ¿A cuál correspondería? No se puede renunciar a los derechos, dice acá. Irrenunciable. Irrenunciable, y lo vamos a ir marcando. Este también, irrenunciable. Irrenunciable. Ya, ahí. Después dice, los derechos no tienen fecha de término, los derechos no pierden validez. O sea que no tienen fecha de vencimiento. Imprescriptible. Imprescriptible. Entonces lo vamos a poner aquí, imprescriptible. Y eso lo vamos a marcar acá. Después, nadie puede quitarnos un derecho, nadie puede negarnos un derecho. Yo tampoco puedo pasárselo a otro. Eh, Yo tampoco puedo pasárselo a otro. 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 Yo tampoco pu
Indivisible. ¿Seguro? Acá dice, porque indivisible es que no se puede separar. Pero acá nos dice que nadie puede quitarnos ni negarnos un derecho. Inalienable. Inalienable, súper bien. Lo voy a escribir acá. Media difícil esta palabra. Inalienable. Ahí lo voy a poner cortito. Inalienable. Después, ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho. Los derechos son inseparables. Esta vez sí es indivisible. Ahora sí, indivisible. Indivisible. No se pueden dividir ni separar. Y el otro, el último, dice, con el paso del tiempo se integran otros derechos. Dinámico. Queda uno, dinámico. Dinámico. ¿Cuál era la de nadie puede quitarnos los derechos? Nadie puede quitarnos los derechos, inalienable. Este que está acá. Ese es inalienable. Ya, así que ahí para que sepamos entonces las características de todos estos derechos humanos que tienen distintos nombres, para que vayan completándolos en su guía. Pasamos a la otra ficha entonces, que dice, el respeto de los derechos humanos es tarea de todos. Esta infografía muestra a los 3 actores involucrados en el respeto de los derechos humanos. Respeta los ¿Me derechos. puede volver a mostrarlo, por favor? Es que se borró ya. Ah, ya. Después lo ve en el video, Benja. Respetar los derechos contribuye a una sociedad más justa, solidaria e igualitaria, es decir, el bien común. ¿Ya? O sea que el respetar los derechos humanos también influye en esto, en que se cumpla el bien común para toda la sociedad. ¿Quiénes deben respetar los derechos humanos? Importante esto, ¿quiénes son los encargados de respetar estos derechos? Tenemos a las personas, en primer lugar. Nosotros, dice, en nuestra vida diaria todos somos responsables del cuidado y respeto a los derechos de las personas con las que compartimos. O sea que yo no solamente tengo que decir, tú estás pasando a llevar mis derechos, sino que yo también tengo que preocuparme de que el otro se le estén respetando sus derechos humanos, ¿ya? Tengo que preocuparme de 2 cosas, de mis derechos y los del otro. Después dice, la comunidad también tiene que respetar los derechos humanos. Las personas, las instituciones y las organizaciones que forman parte de una comunidad tienen el deber de respetar los derechos. ¿Ya? Si yo voy a un hospital, me tienen que respetar los derechos humanos. ¿Ya? Si yo voy a la escuela, también me tienen que respetar los derechos. En cualquier lugar debo ser respetado. Después tenemos el Estado, importante eso, que como decía el Benja, que en algunos países no pasa, que no puede, hay gente que no puede decir eso, y claro, es porque en esos casos el Estado no está respetando los derechos humanos, y aquí está como un agente importante de respeto de derechos. Dice la Constitución, las instituciones del Estado y las autoridades deben garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas. ¿Ya? El Estado debe velar porque estos derechos se cumplan, ¿ya? Y que la gente se le estén respetando. Y si no pasa, ahí también interviene la Organización de las Naciones Unidas, la ONU en este caso, que tiene que visitar a veces los países para ver que se estén cumpliendo o si existe algún tipo de violación a los derechos humanos. Tía, y la ONU no puede ir a donde vive ese tino que lo controla todo. Ah, claro, lo que pasa es que han tenido reuniones para conversar el tema, pero también, claro, a veces no permiten el ingreso de gente a los países, entonces es todo un tema el poder ingresar. Por ejemplo, la que es comisionada de la Organización de las Naciones Unidas es la expresidenta Bachelet. Entonces ella ha ido en casos, por ejemplo, a Venezuela, que en Venezuela también hay temas de violación a los derechos humanos, y va para allá. Y siempre que hay algo que suceda, ella acude al país. Profe, Digan, entonces ya sé por qué en Corea del Norte no se pueden tomar fotos, ni grabar, ni nada. claro, porque ahí hay el tema de la censura, ya que no hay libertad de expresión, y ahí se está pasando a llevar ese derecho que es la libertad de expresión. Ya, después, Soy comunista, listo, chao. vamos a seguir. Dice, ¿qué se ha dicho sobre los derechos humanos? Los siguientes textos son fragmentos de discursos realizados por Rigoberta Menchú y Kofi Annan, 2 líderes que recibieron el Premio Nobel de la Paz por su contribución al respeto de los derechos humanos. Entonces aquí tenemos a Rigoberta Menchú,
que dice una líder indígena maya quiché y que recibió el Premio Nobel de la Paz en el 92. Y ella dice como frase: no hay paz si no hay justicia, no hay justicia si no hay equidad, no hay equidad si no hay desarrollo, no hay desarrollo si no hay democracia, no hay democracia si no hay respeto a la identidad y dignidad de las culturas y de los pueblos. Ya, entonces ella también velaba por el derecho de todas las agrupaciones indígenas del país, ¿ya? El respeto hacia los indígenas, hacia las culturas, hacia los distintos pueblos, y porque ella también luchó por la equidad, por la justicia, se le entregó el Premio Nobel de la Paz. Y tenemos otro personaje importante, que es Kofi Annan, era Kofi Annan, ex secretario general de la ONU y Premio Nobel de la Paz en el 2001. Él dice: la educación es un derecho humano con inmenso poder de transformación. Sobre sus cimientos, o sea, sobre sus bases, descansan las piedras angulares de la libertad, la democracia y el desarrollo humano sostenible. ¿A qué se refiere él? Que nosotros tenemos la educación como un derecho, y la educación nos hace libres, porque al tener nosotros educación, aprendemos a pensar, aprendemos a analizar, como lo que estábamos haciendo en lenguaje, analizar un texto que era bien simple y que quizás algunos pueden decir: no, ¿de qué me sirve esto? Obvio que sirve. ¿Por qué? Porque después yo aprendo a razonar, a pensar, a argumentar, y cuando sea más grande yo también voy a poder opinar sobre otros temas, ¿ya? Así que todo lo que yo estoy aprendiendo ahora me ayuda para ser una persona más libre de pensamiento. Nadie me va a tener que estar diciendo lo que tengo que pensar, porque yo tengo mi propio pensamiento, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante este derecho de la educación, como dice Kofi Annan. Profe, Dígame. si entendí bien, ¿nos está enseñando cosas así solo para un tema de conversación en el futuro? O sea, no solo para temas de conversación, sino que para cómo tú te vas a desarrollar después como un adulto en la sociedad, ¿ya? Para donde tú vayas, vas a aplicar lo que sabes. Chiquillos, queda 1 minuto y nos queda súper poquito, ¿ya? Así que vamos a salir y vamos a volver a entrar, ¿ya? Nos queda súper poco. Volvemos a entrar por el mismo